un nuevo programa de estilo saludable junto a Carla Blanco. El panel de invitados que estarán presentes ofrecerán información valiosa en el área de la salud. La doctora Aliria Carpi, neuróloga pediatra, explicará los síntomas y causas de la epilepsia, un trastorno neurológico que afecta la actividad eléctrica del cerebro. Entre tanto que Hilda Mari Atienza, médico radiólogo, explicó en qué consiste el angiotac y la resonancia cardíaca. Para las que deseen mejorar la oxigenación, llega la doctora Sara Dávila, médico anestesiólogo especialista en oxigenación hiperbárica. Y en el mes rosa debemos conocer la importancia de los estudios de imágenes para el diagnóstico y la detección del cáncer de mama a tiempo. Es por eso que visitamos a la doctora Isabel Muñoz, médico radiólogo. Ya conocen a nuestros especialistas del día. No te pierdas ni un segundo de esta hora saludable por la señal de Canal I. Amigos de Estilo Saludable, muchísimas gracias por la sintonía. En esta oportunidad me encuentro en el consultorio de la doctora Aliria Carpio. Ella es neurólogo pediatra para tratar un tema bastante importante como lo es la epilepsia. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en Estilo Saludable. Encantada por la invitación y sobre todo para hablar sobre el tema de la epilepsia, ya que es común y se puede presentar a cualquier edad y es importante saber sobre la sintomatología de la misma. Doctora, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia es una enfermedad cerebral que afecta tanto a niños como a adultos, en la cual se evidencia una descarga hipersincrónica de las neuronas cerebrales y que esto está dado internacionalmente por la Liga Internacional de la Epilepsia desde el 2014 como una persona que presente dos crisis en dos momentos distintos, mayor de 24 horas, o aquella que tenga antecedentes de importancia con una crisis epiléptica o síndromes epilépticos que pueden estar asociados con patologías de la infancia como genéticas o alteraciones que pueden haber ocurrido durante el proceso del embarazo. ¿Cómo podemos diferenciar la epilepsia de otras crisis convulsivas? La epilepsia, la diferenciación se da porque, como te dije anteriormente, como hay una descarga hipersincrónica en las neuronas, que eso está en la corteza del cerebro, a través del electroencefalograma podemos definir si esa persona tiene alteraciones electrográficas y que correspondan a una epilepsia o si hay otra causa asociada a esa convulsión que tuvo la persona. Por ejemplo, si tiene hipertensión, si fue por una hipoglicemia, si fue por un traumatismo que ocasionó secundariamente esa crisis que presentó. Pero si el electroencefalograma sale alterado con esas descargas electrográficas, ya allí se asocia a que esta persona tiene tanto síntomas como paraclínicos alterados que se asocian al diagnóstico de epilepsia. ¿Cuáles son los síntomas que presenta el paciente? Los síntomas pueden variar. ¿A qué? Asociados primero a dónde se encuentre esa crisis. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la descarga por lóbulos cerebrales podemos tener características diferentes. Okay. Ejemplo, una crisis del lóbulo occipital puede dar sintomatologías a nivel visuales, que la persona comienza a ver luces de colores o que ve cosas muy grandes o muy pequeñas, y la conciencia puede estar preservada porque te puede decir la sintomatología. Okay. O si, por ejemplo, es una crisis del lóbulo temporal, el paciente puede presentar automatismos como movimientos repetitivos o crisis tónicas, que son movimientos tónicos generalizados, y de acuerdo a ello uno va a orientar dónde se encuentra ubicada esa epilepsia. Y la clasificación va a estar basada en el inicio de la crisis de la epilepsia. ¿En qué sentido? En que si la persona presentó la crisis de inicio focal, ejemplo, comenzó en el brazo, ya uno dice que es una crisis focal. ¿Ves? Las crisis focales pueden ser motoras, okay, sensitivas, o puedes tener crisis generalizadas donde tienes las tónico-clónicas, que son las más comunes, o las de ausencia, que la persona se queda con la mirada fija, o las de inicio desconocido, que tan sencillo, la persona llega a un sitio convulsionando, pero no sabemos cómo inició esa crisis. Nos mencionaste, doctora, que podía ser genético. ¿Hay otras causas que provoquen la epilepsia? Dentro de las causas de la epilepsia pueden ser
genéticas que ya se sabe que puede haber un basamento hereditario, familiar, pero también ahorita con todos los estudios que se han innovado a nivel de genética, se sabe que pueden ser genes in novo, que significa que es nuevo de esa persona y no está asociado con la herencia familiar. También pueden haber causas metabólicas. ¿En qué sentido? En que hay alteraciones a nivel de la producción de nuestros metabolismos y está asociado con crisis y otras alteraciones a nivel del niño o de su evolución. También pueden haber crisis estructurales. ¿Qué significa esto? Que hay una lesión a nivel de la corteza del cerebro, o sea por lesión tumoral, o tan sencillo que hay un engrosamiento de esa corteza y se produce una alteración, una irritabilidad en esa zona. Entonces son crisis estructurales, lesionales o asociadas a la lesión que tenga. Y pueden existir otros tipos de crisis asociadas a alteraciones a nivel de lo que es la evolución de una persona. Por ejemplo, en la edad adulta ya están más asociados, que eso también va a tener que ver con la parte estructural. Por ejemplo, que ya tengan un accidente cerebrovascular, que se desarrolló una alteración de disminución de esa corteza asociado a la parte de edad, o por enfermedades autoinmunes. ¿Algún traumatismo puede causar también, doctora? El traumatismo puede causar una convulsión secundaria en el momento del traumatismo. Pero si este traumatismo te causó una hemorragia y te hizo alteración y produjo una fractura de cráneo y ya aquí se me afectó todo lo que es la parte cerebral, se produce la irritabilidad en esas zonas de lo que es la corteza del cerebro y te puede producir esas crisis que tenemos que evaluar a posterior. ¿Cómo lo diagnosticas, doctora? Las crisis epilépticas, primero con un buen interrogatorio, porque es necesario saber los antecedentes del paciente, no solo a nivel familiar, sino también de cómo fue ese embarazo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si hubo alguna alteración durante el embarazo, algún tipo de traumatismo, o si tuvo hipoxia al nacer. Y que eso te indujo a que se evidenciaran alteraciones en esa corteza del cerebro. A partir de ello, en el interrogatorio, ver cuál fue el inicio de la crisis, cómo fue la evolución, cuáles son las características que el paciente presenta, cuál es el aura, si él presenta alteraciones previas a presentar la crisis y cuánto tiempo dura. ¿Para qué? Para hacer la orientación de acuerdo a la clasificación de inicio de la crisis y de acuerdo a las características que presentes, qué lóbulo puede estar afectado en este paciente. Doctora, te voy a interrumpir en este punto de la entrevista. Vamos a realizar una pausa, amigos. Ya volvemos con mucho más de Estilo Saludable. Amigos, estamos de vuelta con más información en Estilo Saludable y sigo en compañía de la doctora Aliria Carpio. Ella es neurólogo pediatra, hablando de un tema sumamente importante como lo es la epilepsia. Doctora, en el bloque anterior dejamos un poco acerca del diagnóstico. Seguimos con este tema. Sí, ya retomando, después de haber hecho o realizado un interrogatorio exhaustivo del paciente y una evaluación, vamos a cuáles exámenes o cuáles laboratorios vamos a pedir. Y esto va a ser de acuerdo a lo que hemos orientado a ese interrogatorio y ese examen físico. Que se realiza un electroencefalograma, que es un estudio el cual reporta cómo están esas ondas de la corteza del cerebro. De acuerdo a la alteración o la irritabilidad que se observe en las zonas del cerebro, se va a hacer el diagnóstico de dónde se encuentra ese foco epileptogénico. De acuerdo a eso, independientemente de lo que se haya orientado, se realiza también resonancia magnética cerebral, el cual lo que nos va a identificar cómo está esa corteza del cerebro y que no tenga alteraciones estructurales relacionadas con los hallazgos evidenciados en el estudio del electroencefalograma.
Otros estudios, de acuerdo al paciente o la orientación que nos dé, va a corresponder a qué, a si tengo que pedir perfiles básicos metabólicos, estudios genéticos, otros estudios relacionados como la parte de espectroscopía o si tengo que hacer estudios prolongados de electros que duren, no duren 30 minutos como el simple, sino una hora, o videoelectroencefalograma, que son estudios que se hacen durante 24 horas o más con una cámara y el electroencefalograma para ver el reporte y definir la crisis. Doctora, ¿cuánto tiempo dura una crisis epiléptica? Todo va a depender. Puede durar de segundos de duración hasta personas que pueden ser más de 15 a 30 minutos, que ya eso pasaría a ser un estado epiléptico. Ok. ¿En qué edad frecuentemente se ve estas crisis epilépticas? Puedes verlas en cualquier edad, desde recién nacidos incluso en útero, porque cuando uno está en el interrogatorio puedes preguntarle a la mamá si tenía movimientos muy bruscos, muy fuertes, y se han reportado que hay algunos síndromes epilépticos que están relacionados con que inician en ese periodo, ¿ok? Desde el periodo neonatal hasta la tercera edad se puede evidenciar, y de acuerdo a edades sí uno puede orientar también la causa. Doctor, ¿es cierto o es un mito que mientras transcurre la adultez del paciente ya deja de presentar crisis epilépticas? Todo depende de la causa y del tipo de crisis, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay crisis o hay epilepsias autolimitadas de la infancia que se presentan a los 4 o los 6 años y que pueden desaparecer a los 8 o 10 años. ¿Ok? Sin embargo, si una persona presenta una crisis y tiene una lesión a nivel cerebral, y esta, a pesar de probablemente tener otras intervenciones hasta quirúrgicas, sigue esa alteración a nivel de corteza, ese paciente puede permanecer con la crisis durante toda su vida. ¿El tratamiento, doctora? El tratamiento va a depender del tipo de crisis. Uno utiliza tratamientos anticrisis, ¿ok? Que básicamente, de acuerdo a si la epilepsia es focal, si la epilepsia es generalizada o si está relacionado a algún síndrome epiléptico, uno va a determinar cuál es el fármaco que va a utilizar, ¿ok? Básicamente, la mayoría de las epilepsias, un 70%, responden al fármaco. Sin embargo, es importante resaltar que hay un 30% de crisis o convulsiones fármaco resistentes que el paciente se le debe administrar más de 2 o 3 fármacos. Y allí vamos a tener otras alternativas terapéuticas, como es la dieta cetogénica, el estimulador del nervio vago o la cirugía de epilepsia si el paciente es candidato previa evaluación por un equipo especializado de epilepsia y realizando los paraclínicos correspondientes. Doctora, ¿qué hacer si se nos presenta en casa, en el trabajo, algún amigo, compañero, nuestro padre, nuestro hijo? ¿Qué podemos hacer para ayudarlo? Fíjate, cuando uno habla de una crisis en ese momento, la que estamos viendo es la respuesta de una descarga hipersincrónica y hiperactiva de esas neuronas a nivel de la corteza cerebral, y vamos a ver reflejado en la clínica del paciente. ¿Qué hacer? Se debe colocar de lado, ¿ok? Proteger la cabeza con una almohadita, ¿ok? Que quede lateralizado, y evidenciar que no tenga ningún objeto en boca. No se debe introducir ningún objeto ni la mano. ¿Por qué? Porque podemos producir daño o lesionar al paciente o nosotros mismos. Y se recomienda no colocar al paciente, proteger la cabeza y no colocar objetos. Nada hacemos con contenerlo, porque no va a cesar la crisis realizando fuerza, ¿ok? Entonces se deja tranquilamente el paciente de lado, siempre y cuando vigilando que no vomite y que otras manifestaciones tenga. ¿Cada cuánto tiempo se presentan estas crisis, doctora? En el paciente va a estar determinado del tipo de crisis o la causa, ¿ok? Porque puede ser que
esporádicamente puede haber un paciente que tuvo una crisis y se mantuvo estable más de un año con el tratamiento, pero cuando hablamos de síndromes epilépticos que están asociados a otras características clínicas, el paciente puede presentar hasta 20 crisis en un mismo día. Entonces todo va a depender del tipo de crisis que presente. Doctora, excelente la información que nos compartió el día de hoy. ¿Tus redes sociales y puntos de contacto? Mi celular en 0414-3186-877, me pueden contactar por allí y podemos orientarlos. Y en Instagram es Alice Car CR. Sin embargo, no estoy tan activa en la parte de redes, pero en los centros como el Centro Médico Docente de la Trinidad y en la Policlínica Metropolitana estoy a su orden. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes. Amigos, nuestras redes sociales, @estilosaludablepiso, Canal I. Ya volvemos con mucho más. Amigos, estamos de vuelta con más información en Estilo Saludable. Les recuerdo nuestras redes sociales, @estilosaludablepiso, Canal I. Ya nos encontramos con la doctora Hildamari Atienza. Ella es médico radiólogo. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias, Carla, por la invitación. Muy agradecida. Hablaremos sobre el angiotac y la resonancia cardíaca, pero vamos a empezar por partes. ¿Qué es el angiotac? El angiotac coronario es un estudio que es no invasivo, se hace en esta máquina que es un tomógrafo, un estudio que dura aproximadamente 8 segundos apenas. Rápido. Y mediante el cual podemos ver el corazón y específicamente las arterias coronarias para estar seguros que no estén tapadas. Y en cuanto a la resonancia cardíaca, la resonancia cardíaca es un estudio que se hace en un resonador, que es una máquina con un tubo más largo, es un estudio más largo, pero que va a poder evidenciar la morfología, la parte tisular del músculo, va a poder ver que hay dentro de las cavidades cardíacas, lo que recubre el corazón, el pericardio, va a poder evaluar una serie de enfermedades muy amplias. ¿cuándo es indicado estos estudios, doctora? La angiotac coronaria puede ser indicado en varios momentos. O cuando el paciente está en la emergencia y tiene un dolor torácico típico, pero el electrocardiograma y el ecocardiograma y las enzimas no están del todo claras, ahí entramos nosotros para decir si hay una estenosis o no de las arterias. Y la angioresonancia o la resonancia cardíaca está indicada cuando se sospecha miocardiopatías, para ver la viabilidad del miocardio en caso de infarto, para determinar si hay tumores intracardíacos, para determinar si hay enfermedades del pericardio. Y lo más bonito que tiene la resonancia es que puede ver realmente todo el componente tisular del músculo y poder saber cuál es la causa de la sintomatología del paciente en la mayoría de los casos. ¿Cómo es el protocolo de cada paciente al momento de realizar estos estudios? La tomografía coronaria sí requiere algo, que es que el corazón tiene que estar tranquilo, para lo cual el cardiólogo o el internista le colocan una pastilla la noche antes para que el corazón lata un poco más tranquilo, porque el estudio se hace y el corazón sigue latiendo, claro, porque estamos despiertos, estamos vivos. Entonces esa es la única indicación, y que el paciente pueda durante 7 segundos, que practíquenlo todos ustedes, que tome aire y lo aguante. Okay. Para la resonancia no hay que tener ningún tipo de indicación, solamente lo único que puede existir es que si el paciente tiene un dispositivo eléctrico, ese debe venir el técnico para pausarlo mientras hacemos el estudio. O sea, un marcapaso. Son casos como un marcapaso. Sin embargo, actualmente la mayoría de los marcapasos vienen que son susceptibles de ser colocados dentro de un resonador, compatibles con los resonadores. ¿Hay edades, doctoras, en las que son recomendados hacer esto? Bueno, realmente no es por edades, es por la probabilidad previa de enfermedad y por la sintomatología que tenga y por la sospecha clínica que tenga el médico cardiólogo. Los médicos radiólogos somos médicos, como quien dice, acompañantes del médico primario. El médico cardiólogo o internista es el que decide a quién se lo indica. Nosotros hacemos estudios incluso de bebé recién nacido, estudios cardíacos por patologías congénitas, y hemos hecho pacientes de 95, 96 años. O sea que la gama en edades es muy amplia. ¿Puede tener algún efecto secundario de estos estudios? Bueno, el efecto secundario de la tomografía, que es la radiación, sin embargo, estas máquinas nuevas tienen unos aditamentos que se llama modulación de dosis de radiación, y la radiación es tan poquita
como la de una tomografía de abdomen, de una urotomografía. La resonancia magnética no tiene ningún efecto biológico conocido en el ser humano. ¿Y contraindicaciones? Las contraindicaciones, que no pueda aguantar la respiración el paciente, eso es lo único, o en el caso de la tomografía, que tenga una arritmia muy severa. Resonancia magnética, los pocos pacientes que no toleran estar en el tubo porque tienen claustrofobia, pero es una contraindicación relativa porque podemos hacerlo con sedación. ¿Se utilizan contrastes, doctora? Sí se utilizan contrastes. En el caso de la tomografía utilizamos un contraste yodado. Esa sería otra contraindicación, que el paciente tenga alergia al yodo, que hay que especificar bien. Una cosa es alergia y una cosa es un efecto adverso. Okay. O sea, el paciente dice, soy alérgico, el radiólogo tiene que entrar, cuéntenos cómo fue su alergia. A veces tuve calorón, eso no es una alergia. O me dio un poquito de náusea, eso no es alergia. Claro. Entonces el radiólogo está llamado a explicarle al paciente que esté tranquilo, que eso no es una alergia. En el caso de la resonancia se usa el gadolinio, que es un contraste paramagnético muy seguro y que prácticamente no da ningún tipo de alergia. ¿Utilizas algún tipo de protocolo específico con pacientes que son cardiópatas? Sí, se utilizan protocolos específicos. Si el paciente viene a hacerse una coronaria solo para ver si hay estenosis o no, se hace un estudio muy pequeñito solo ubicado en esa parte. Si por el contrario el paciente viene después de una cirugía de puentes o de bypass, nosotros tenemos que hacer un estudio más amplio para poder evaluar todo el bypass. En resonancia, dependiendo si el paciente viene para que descartemos válvulas, descartemos tumor, descartemos un infarto, descartemos una miocarditis, cada protocolo es diferente porque se hace a la medida para cada paciente. Doctora, ¿algunas recomendaciones que nos quieras dar al momento a esos pacientes que te están viendo que se tengan que realizar algún angioTAC o alguna resonancia cardíaca? Sí, la recomendación que les tengo es que no tengan temor, que es peor tener una enfermedad que no ir porque tienes miedo a hacértelo, que confíes en tu médico, confíes en el equipo que te va a hacer el estudio con una máquina de buena calidad y con un equipo altamente entrenado y te va a dar un diagnóstico para poder prevenir un desenlace fatal en tu vida. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros el día de hoy. Tus redes sociales y dónde te podemos encontrar. Es en @metropolitana educativa y tenemos @Hilda María Tiesa, es mi Instagram personal. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti. Amigos, ya continuamos con mucho más de Estilo Saludable. Continuamos con más información en Estilo Saludable. Ahora me encuentro con la doctora Sara Dávila. Ella es médico anestesiólogo, especialista en oxigenación hiperbárica. Doctora, muchísimas gracias por permitirnos estar con usted el día de hoy. Gracias a ustedes por haberme permitido esta entrevista. Doctora, hablaremos sobre la cámara hiperbárica. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en introducir, es un tratamiento médico para empezar. Un tratamiento médico que se le da a pacientes en un recipiente llamado cámara hiperbárica, donde se eleva la presión por encima de la presión atmosférica con el fin de aumentar la presión parcial de oxígeno en los pulmones para que pueda concentrarse la sangre, a mayor concentración en la sangre, y pase a los tejidos para que sea oxigenado todos los tejidos del organismo. ¿Cuándo es indicado, doctora? Es indicado en todo tejido que tenga hipoxia o muerte celular o que tenga cambios acidóticos que son realmente cuando se produce una enfermedad. Por ejemplo, en pacientes diabéticos, en pacientes hay unos cambios de su acidez normal, que eso va a empezar a producir inflamaciones, necrosis de los tejidos, y bueno, y termina en una lesión tipo pie diabético, que es la que se ve más, y en esos casos está indicado. Pero también está indicado en todo tejido que esté hipóxico. O sea que no podemos utilizarlo de manera preventiva, ¿o sí se puede? Claro, también para la calidad de vida. Calidad de vida llamamos a todo lo que proporcione un aumento en el metabolismo, en la vitalidad de la célula, en la energización del ser humano, de la fuerza, de la energía. Para todo eso es bueno el oxígeno.
Lo que varía entre un paciente patológico y un paciente que esté sano es el protocolo que le apliquemos al paciente. El protocolo consiste en el tiempo. Ok. Por ejemplo, de 1 hora en 3 días, en 10 días o en 20 días. Y en la presión que se coloca. ¿Cuál es el protocolo de un paciente patológico? Bueno, un paciente patológico depende del tejido que querramos sanar, recuperar. Por ejemplo, un paciente con un postoperatorio de una herida simple que no esté infectada, ese paciente puede recuperar en 10 sesiones o menos. Pero un paciente que tenga, porque ahí lo que vamos a mejorar la inflamación y mejorar la producción de colágeno por los fibroblastos. Pero un paciente que tenga una osteomielitis, por ejemplo, de una fractura de un hueso largo, ese paciente lleva de 60 a 120 sesiones, dependiendo de el paciente y de su médico tratante. Es muy importante que se sepa que nosotros no somos médicos tratantes de un paciente. Un paciente patológico tiene que tener su médico que le da las indicaciones, y nosotros somos un tratamiento coadyuvante para la recuperación y recorte de su tiempo de sanación. Claro, es un trabajo multidisciplinario. Es correcto. En cuanto a las edades, doctora, ¿a partir de qué edad se puede utilizar? Yo te digo que yo le he dado a bebés con sus mamás. Y también le he dado a viejitos, si no se pueden entrar solo, con acompañante. Eso hay que por eso es que es la consulta de medicina hiperbárica, porque el médico tiene, como se responsabiliza por su paciente antes de meterlo a cámara, tiene que ver el contexto de cómo se va a manejar el paciente en la cámara. ¿Existe alguna contraindicación? Sí, realmente hay varias contraindicaciones, pero las más comunes son pacientes con enfermedad reconstructiva crónica que tengan de verdad una fibrosis pulmonar muy severa que no le permite expandir el pulmón, y se puede causar un barotrauma. Pacientes con neumotórax, pacientes con enfermedades pulmonares que hayan hecho caverna en el parénquima pulmonar, pacientes con glaucoma a ángulo cerrado. Los glaucomas deben estudiarse antes de meterse a cámara porque puede llevar a un desprendimiento de retina posterior. ¿Por la presión? Por la presión. Pacientes con sinusitis aguda, se debe tratar la sinusitis antes de entrar a cámara, pero esas sí son indicaciones relativas. Para indicaciones absolutas, el neumotórax y la enfermedad broncoobstructiva crónica y el glaucoma de ángulo cerrado. Doctora, ¿los pacientes oncológicos? Los pacientes oncológicos son un tema, hija, porque los pacientes oncológicos no deben entrar a cámara mientras esté el estadio de riesgo de una recidiva o de una metástasis. ¿Por qué? Porque si estamos reproduciendo células, estamos reproduciendo también células que estén atípicas o que estén no diferenciadas correctamente, y podemos correr un riesgo de hacer una metástasis. Claro, en casos de que el paciente sea un paciente con cáncer terminal, que realmente vamos a mejorar sus condiciones de vida, por ejemplo, pacientes que necesitan mejorar la salivación, la micción, los pacientes con radionecrosis que tengan limitaciones por la radiación, porque no puedan tragar bien, porque no puedan caminar bien. En esos casos le damos para mejorar su condición de vida, pero no porque el cáncer no se trata como oxigenación hiperbárica. Doctora, ¿cómo deberían ser las condiciones en donde se encuentra la cámara hiperbárica? Eso tiene unas condiciones internacionales, tiene unas normativas
Norven y Covenin, Ok. y tienen normativas para su instalación. Debido a que el oxígeno es inflamable, corre riesgo de una combustión, entonces debe ser en un espacio adecuado a las normas internacionales que existen Para la cámara. para instalar una cámara hiperbárica. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos a todo el equipo acá a tu consultorio, tus redes sociales y puntos de contacto. Bueno, mis redes sociales son Sarabé Dávila P en mi correo y en mi Instagram también, por el Instagram profesional. Y bueno, y mi teléfono es 0414-328-2251. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta entrevista y por hacer que se sepa qué es la medicina hiperbárica. Amigos, nuestras redes sociales @estilo saludable piso canal I. Amigos, estamos de vuelta con más información y en Estilo Saludable, y en este mes, que es el mes del cáncer de mama, queremos saber cuáles son esos exámenes que deben ser preventivos al momento de realizar una consulta. Es por eso que estamos en el consultorio de la doctora Isabel Muñoz, quien es médico radiólogo. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes por este espacio. Sí, la importancia de realizar los estudios de imágenes diagnósticos o screening o pesquisa aquí para evaluar a las patologías en las pacientes es para diagnosticar con anterioridad, con tiempo, para nosotros poder tomar acciones y resolver cada patología. Es importante recordar que el cáncer de mama es curable y que muchos de los diagnósticos que realizamos no son malos, no son patologías malignas. La mayoría son patologías benignas que podemos tratar fácilmente. ¿Cuáles son los estudios más comunes, doctora? El estudio de screening avalado a nivel internacional es la mamografía. La mamografía es un estudio que se realiza rápido, generalmente consta de 4 proyecciones, es decir, 4 fotos médicas especiales. Si hay implantes se añaden otras 2 y complementamos con el eco mamario. ¿A partir de qué edad podemos realizarnos estos exámenes preventivos sabiendo que hay pacientes que puedan tener antecedentes de cáncer de mama en la familia? Sí, existen parámetros internacionales y nacionales. Generalmente aquí en Venezuela inicia desde los 35 años de edad. También si pasaste los 35 años, desde los 40 años de edad, anualmente hacemos mamografía y complementamos con eco mamario. ¿El uso de anticonceptivos, doctora, puede tener algún efecto secundario en el momento de que realicen estudios? ¿Se puede evidenciar imágenes a causa de ellos? No, el uso de anticonceptivos no demuestra ningún artefacto ni ninguna alteración al momento de realizar los estudios. ¿Cómo es el protocolo al momento de realizar estos estudios? Bueno, la paciente llega al área de imágenes mamarias, le pedimos que por favor acuda con ropa cómoda, sin desodorante, porque el desodorante nos deja algún artefacto en la imagen que vamos a adquirir. Posteriormente realizamos las tomas que son especiales en medio oblicuo lateral, cráneo caudal. Primero, como radiólogo especialista en imagen mamaria, realizamos la evaluación de esta mamografía y pasamos al área de ecografía para complementar lo que hemos visto allí. ¿Es doloroso, doctora, estos estudios? Bueno, es relativo. Hay muchas pacientes que se quejan de la parte del dolor. Hay otras pacientes que me han dicho que no les molesta en lo absoluto, pero eso varía de paciente en paciente. ¿El tamaño de las prótesis influyen un poco al momento de realizar estas evaluaciones? Sí, porque si hay prótesis muy grandes pueden dejarnos artefactos. Sin embargo, nosotros tenemos proyecciones especiales que son la proyección del pellizco o ECLUM, por eso es una proyección adicional para evaluar bien el parénquima, pero seguro no se nos escapa nada con el ultrasonido. ¿Qué otros exámenes pueden acompañar estos? Quizás en casa algún autoexamen. Sí, siempre es bueno el autoexamen. Sin embargo, nosotros fomentamos que acudan a los estudios de screening porque en el autoexamen, cuando una lesión es palpable, ya es que tiene un tamaño considerable. Una vez que realizamos estos estudios de rutina, ¿cada cuánto tiempo deberemos otra vez realizarlos? Generalmente, si todo marcha bien, que no encontramos nada, la idea es que sea anualmente. ¿En qué momento podemos tener alarma tú en tus estudios?
Bueno, si nosotros evidenciamos algún nódulo que tenga algunas características de sospecha para nosotros, lo evaluamos también por ecografía y quizás podamos sugerir otros estudios como la mamografía con contraste, la resonancia magnética o ir directo a una biopsia para despejar dudas. ¿Ya eso sería contigo o con otro especialista? Sí, lo podemos hacer acá porque yo soy especialista también en el área de senología. Yo hago intervencionismo mamario guiado por imágenes para tomar primero la biopsia, ver de qué trata y posteriormente la puede evaluar un mastólogo. ¿Cuánto tiempo duran estos exámenes, doctora, al momento, o sea, en la realización? Para la realización, bueno, en realidad son procedimientos rápidos, ya que los guiamos por imágenes, lo vemos en vivo y directo, pero aproximadamente unos 20-30 minutos. ¿Influye el tipo de peso que tenga la persona al momento de realizarlo? No, nosotros realizamos las maniobras necesarias para la toma correcta de biopsia. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y aclararnos todas nuestras dudas con respecto a este tema. Tus redes sociales y puntos de contacto. Me pueden ubicar en El Rosal, Clínica Azul Medical Center, y en Instagram como doctora radiologista. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes. Continuamos con mucho más de estilo saludable. Bienestar al día. Estilo Saludable estuvo presente en la celebración del Congreso Nacional de Odontología en su edición número 45. Su presidente, el doctor Pablo Quintero, ofreció más detalles. Orgullosamente venezolanos, nuestra profesión está celebrando su congreso académico con más de 800 profesionales que han participado y que del día de hoy se han concentrado en el Hotel Meliá, donde en 7 salas simultáneas se está impulsando la educación, la formación y la actualización académica de nuestros profesionales para de esa manera generar consultas y tratamientos efectivos y óptimos a nuestros pacientes. Además, tenemos una gran exposición comercial donde más de 43 casas comerciales están presentando sus nuevas novedades, productos, nuevos lanzamientos, lo cual ha garantizado el éxito de nuestro evento en el marco de la odontología latinoamericana y bueno, y orgulloso de nuestra profesión que en Venezuela ha venido creciendo progresivamente. Fomentando la educación y la actualización en el área de la odontología, más de 97 conferencistas venezolanos realizaron ponencias de prácticas, además de presentar más de 43 trabajos de investigación en distintas modalidades. Sí, bueno, el Colegio Odontólogo de Venezuela recientemente reconoció la especialidad de atención a pacientes con discapacidad o pacientes especiales. Es un área sensible para esta población vulnerable que hoy en día el colegio ha creado esta especialidad, la ha reconocido de manera formal y hemos designado una sociedad científica que es la encargada de la formación y la educación continua de nuestros profesionales. Así que bueno, estamos presentando el día de hoy una conferencia magistral sobre la novedad de nuestra especialidad y los protocolos a seguir para la atención a esta población vulnerable. La doctora Teani Jiménez, fundadora de la Sociedad Odontológica para Personas con Discapacidad, comentó acerca de la inclusión de la especialidad oficialmente dentro del Colegio de Odontólogos en Venezuela. Esto nos pone a la vanguardia de la odontología en Latinoamérica, teniendo en consideración que las personas con discapacidad tienen requerimientos muy específicos en cuanto a la atención odontológica. Esta es una sociedad no solo que es innovadora, es que también está cargada de un gran humanismo, porque esto es una especialidad que requiere una mística profesional, un compromiso extra y la verdad es que ha sido todo un reto. ¿Cómo plantean hacer la realización de este posgrado? Bueno, actualmente hasta ahora solo ha ocurrido el paso del reconocimiento de la especialidad. Estamos en conversaciones con las distintas universidades del país para llegar al posgrado, pero en la actualidad estamos impartiendo cursos de perfeccionamiento profesional en el área de la atención odontológica a pacientes con discapacidad, teniendo en cuenta que todas las personas con discapacidad deben tener el derecho a la salud como está basado en nuestras leyes. ¿Cómo van a ser aquellos estudiantes o ya especialistas en la odontología para realizar esta especialización? Bueno, para ser parte de esta sociedad y realizar esta especialización hay una serie de requisitos. Entre ellos están, por ejemplo, un año mínimo de 5 años de trayectoria comprobable en la atención odontológica a pacientes con discapacidad, conocer toda su trayectoria y poderlos postular para que puedan ser parte de esta sociedad. Y en cuanto a aquellas personas que son estudiantes que todavía están en su carrera, hazle una invitación para que se animen a estudiar esta especialidad.
Bueno, la verdad es que yo invito a todos los estudiantes de la maravillosa carrera de la odontología a lo largo y ancho del país que puedan sumarse a la especialidad de la odontología para pacientes con discapacidad. Esta es una especialidad que enaltece los valores de la odontología, trabajando con calidez, con mística profesional y sobre todo con mucho cariño para que ellos tengan la atención oportuna y de calidad que se merecen. Doctora, ¿las redes sociales? Sí, bueno, nosotros nos pueden ubicar a través de @CMO Piso La Esperanza y también a través del Colegio de Odontólogos @elcov.org en Instagram. Nuestras redes sociales, amigos, @Estilo Saludable Piso Canal.